Y ahora, en estado de situación, la opinión de Neri Pinato. Quizá en otro lugar, por ti voy a brindar. Camarero, champán. ¿Qué significado tenía para nuestros padres, nuestros abuelos, el sentirse uruguayos? Eran educados, prósperos, privilegiados, poderosos, exitosos, orgullosos de vivir en un pequeño pero gran país que supo ser campeón y por duplicado olímpico y mundial de fútbol. Primeros en índice de desarrollo humano en América Latina. Vivían en un país tan desarrollado que el mundo lo conocía como la Suiza de América. Pero no solo nacían en este pequeño rincón de América del Sur grandes deportistas, consecuencias, por supuesto, de una gran alimentación, pero también de algo que siempre rescato, que fueron las gloriosas plazas de deportes que pululaban en cada pueblo, villa o ciudad del Uruguay, en donde se aplicaba aquello de los griegos, de mente sana en cuerpo sano. También éramos un fecundo semillero de escritores, poetas, filósofos, músicos, científicos, educadores. ¿Y por qué no reconocerlo? Porque eran los grandes articuladores de esa calidad de vida, de grandes políticos. No importaba el origen social o económico, pues todos eran hijos del único y verdadero plan de equidad que existió en nuestro país, que era la educación valeriana, laica, gratuita y para todos. Y que el vallismo la hizo universal, especialmente a través de los liceos. Si hasta el más humilde de los padres podía soñar, viviera donde viviera, como mis padres, por ejemplo, con tener, parafraseando el título de la gran obra de Florencio Sánchez, un mijo el doctor. Sin embargo, allá por comienzo de los años 60, un grupo de jóvenes burgueses y de buena vida leyeron 4 o 5 libros y se sintieron semidioses. Y trajeron la violencia a un país acostumbrado a la paz de las aldeas en prácticamente lo que iba de ese siglo XX. Trajeron bombas, asesinatos y secuestros extorsivos. Trajeron la barbarie con un endeble y cambiante discurso político detrás y se sintieron los Che Guevara de la Sierra de las Ánimas, largándose a la construcción, a los tiros del hombre nuevo uruguayo. Y pretendieron que un pueblo de gente tranquila y trabajadora, gente amante de la familia y de la amistad, gente con problemas, sí, pero civilizada, una sociedad con los mayores índices de desarrollo humano del mundo, debería apoyar a su demencial propuesta. En sus casi 10 años de vandalismo generalizado, hubo un día que simboliza como ninguno lo que fue el paso del MLN Tupamaros en nuestra historia. El 14 de abril de 1972. Esa mañana que comenzó temprano, después de las 6, de ese 14 de abril de hace 52 años, los Tupamaros comenzaron a provocar un verdadero baño de sangre. El saldo, 6 muertos de las fuerzas conjuntas. Por la tarde, esas fuerzas conjuntas contraatacaron con un violento operativo que provocó otros 6 fallecimientos. Al otro día, el sábado 15 de abril, el Parlamento aprobó la declaración de estado de guerra interno y Uruguay entraba en la recta final hacia el fin definitivo de su tradicional modo de ser.
Ese 14 de abril de 1972 fueron asesinados a manos guerrilleras el subcomisario Óscar de Lega y el agente policial Carlos Leites, ambos en la esquina de Rivera y Ponce, acá en Montevideo. El capitán de corbeta Ernesto Moto en Las Piedras, y también quien era ese momento subsecretario de Educación y Cultura e interventor del Consejo de Educación Secundaria, el profesor Armando Acosta Lara, quien fue baleado por francotiradores cuando salía de su casa en compañía de su señora esposa en la calle San José, ahí enfrente al Monumento del Gaucho. Otro atentado llevado esa misma mañana contra el empresario Miguel Sofía fracasó. En la respuesta, las fuerzas de seguridad se dirigieron a 2 viviendas de la zona de Malvín y Buceo. En una de ellas, en la calle Amazonas 1440, hoy les digo, una casa pintada de amarillo, Amazonas casi Almería, mataron al matrimonio dueño de casa, Luis Martirena e Ivette Jiménez, y capturaron a 2 tupamaros que estaban escondidos en un sobretecho, Eleuterio El Ñato Fernández Huidobro y David Cámpora. Luego, en otra acción, en la calle Pérez Gomar 4392, en Buceo, no quedaron sobrevivientes. Murieron Alberto Candán Grajales, Armando Blanco Catraz y Graviel Schroeder, 3 figuras muy importantes del MLN en aquel momento, al igual que un joven de 18 años que vivía allí, Horacio Rovira. Al día siguiente, lo dije, el Parlamento votaba el estado de guerra interno y fue el comienzo del fin de los sediciosos. Tan solo 5 meses después, su estructura militar quedaba totalmente desarticulada como fuerza de combate. Ya en los años 80, luego de su derrota militar y de que muchos se volvieron colaboradores de la dictadura que nos dejaron como peludo de regalo, y un país cambiado para siempre, volvieron y tuvieron la astucia de hacerse con el poder. Primero en la capital y tiempo después en todo el país. Otra vez exhibieron un discurso endeble y cambiante, falso y engañoso, pero igual continuaron enamorados de la violencia, aunque ahora básicamente discursiva. Se pelearon con todos, se burlaron de todos, desafiaron a todos. Tuvieron una etiqueta despectiva para cada uno de aquellos que pensaban distinto a ellos. Consiguieron dividir y subdividir a nuestro pueblo como nadie lo había hecho antes. Perdón, como ya ellos lo habían hecho antes entre 1963 y 1972. Y se pasaron 2 décadas desde el retorno de la democracia, destilando e inoculando el veneno de su odio y su terrible modo de ver a la sociedad. La crisis económica entre el 99 y el 2002 y la incapacidad de los partidos tradicionales mediante que nunca entendieron este proceso, durante 15 años llevaron al país alegremente al precipicio. Desastre educativo, asesinatos diarios, rapiñas cada pocos minutos, marihuana libre, familias destrozadas, alcahuetería internacional, negocios familiares, corrupción generalizada del Estado, sindicalismo amarillo, esclavitud financiera, juventud y rebeldía. Me falta algo más para definir la identidad de lo que fueron estos tipos con poder. Les liberaron calles, plazas y rutas a los criminales y dijeron que la violencia y el crimen eran apenas sensaciones. Usaron los derechos humanos para terminar haciendo que el decente fuera culpable de la criminalidad de los asesinos y para que ellos mismos se llenaran los bolsillos de plata. Convirtieron el país en un sitio, y hay que decirlo, verdaderamente de mierda. Y hay que decirlo con toda claridad. Nos volvieron a aquel Uruguay que alguna vez fue la Suiza de América, nos volvieron en la letrina del mundo, al transformarnos en el primer país narcoproductor y narcovendedor del planeta por orden de los Rockefeller y de los Soros.
estos mismos que alguna vez se levantaron en armas diciendo que peleaban contra el gran capitalismo internacional. Amén de bancarizar a todo el pueblo al servicio de los intereses de organismos financieros internacionales y de extranjerizar como nunca antes nuestra tierra. Pensar que alguna vez, lo citaba recién en su columna Roque García, de la proclama de Paysandú, en la proclama de Paysandú decían que se levantaban en armas contra la oligarquía banquera, en contra de la deuda externa y para que la tierra y los bancos fueran al servicio de los trabajadores orientales. Si hacemos un balance de los últimos 60 años, las 2 décadas más violentas y siniestras las protagonizaron esta misma gente. Del 63 al 72 por acción y desde el 2005 hasta hoy por omisión y complicidad. Me pregunto, ¿hasta cuándo deberemos soportar la desgracia de padecer a estos tipos siniestros? No consigo comprender como uruguayo cómo es posible que haya alguien que vaya y los vote. Honestamente, me resulta increíble. Y sin embargo, estos tipos siniestros siguen siendo la mayoría en el Frente Amplio. Por supuesto que este asunto de estos tipos siniestros y sus descendientes con poder va a terminar muy mal en nuestro país. ¿O es que alguien lo duda? Porque este poder de esta gente va mucho más allá del cambio de gobierno. Cambio de gobierno del actual gobierno que no se ha caracterizado justamente por enfrentarse a estos tipos siniestros. Porque alguien duda que dejaron incubando al huevo de la serpiente, que serán justamente las terribles consecuencias del saqueo generalizado que le han hecho al país. Amén del adoctrinamiento educativo, que es la base de su poder. Lo único que sí sé es que de la forma en que ellos piensan y actúan, es absolutamente imposible que nuestro país pueda vivir en paz. Es genuinamente utópico pensar en algo diferente al caos generalizado, porque esa es su naturaleza, así es como ellos son, y esas son las aguas que mejor navegan. Improvisados, vulgares, intrigantes, mentirosos, absurdos, engreídos, soberbios. Uno se sigue preguntando si verdaderamente hacía falta tener que pasar por esto para aprender cuáles son todas las cosas que no se deben hacer. Y la pregunta es, a pesar de esa experiencia de tanto tiempo, ¿hemos aprendido algo? Nunca hubo menos respeto, nunca hubo menos diálogo, nunca hubo menos humildad, menos tolerancia, menos capacidad, nunca menos unión entre los uruguayos, nunca menos ejemplo para nuestros jóvenes, nunca menos pericia en el manejo de la cosa pública, nunca menos equilibrio, nunca menos verdad, nunca menos educación, nunca menos justicia. En manos de estos tipos siniestros nunca hubo menos país. La verdad es que nunca fuimos menos que esto en la historia uruguaya. Uno se pregunta, ¿para qué tanta locura, tanta violencia, tantas familias sin padres ni hijos y un país dividido y desbarrancado en sus mejores tradiciones democráticas? ¿Pedirá alguno de ellos algún día perdón? ¿O creerán que la mayoritaria e interesada ignorancia que han producido en el pueblo joven a través del adoctrinamiento educativo les va a servir de mentiroso epitafio ante la historia del futuro? Parece todo esto que vengo historiando, parece tan obvio de entender que hasta cuesta creer que transcurrido casi 40 años desde el retorno del sistema democrático, nuestro país aún no homenajeó, no reconoció, no rescató para las nuevas generaciones a las decenas de compatriotas que escribieron con su propia sangre páginas de heroísmo y gloria
en nuestra historia reciente. Algunos en cumplimiento del deber, por supuesto, como los policías y soldados de la patria, y otros víctimas del destino que los puso involuntariamente en el camino de estos asesinos, que decían luchar por un hombre nuevo más humanizado y sin embargo fueron capaces de asesinar a un humilde peón rural como Pascasio Báez, a un padre que festejaba el nacimiento de su primer hijo, a dos humildes limpiadoras, a un trabajador del transporte colectivo o a un instructor agrícola extranjero, padre de 9 hijos. Sin embargo, lo que sí sucedió ante los ojos incrédulos de la mayoría de los compatriotas honestos, especialmente los que vivieron esa realidad, fue que la democracia, atentada durante casi una década por estos sediciosos, homenajeó y premió a los que se levantaron en armas contra ella. Memoriales, monumentos, placas, creación de falsos relatos y dinero, mucho dinero pago por el pueblo uruguayo en resarcimiento. Me pregunto, ¿de qué? ¿Por qué el pueblo uruguayo tiene que pagar a aquellos que han sido los causantes del mayor desastre que vivió la República en las últimas décadas? Aquellos que asesinaron, aquellos que secuestraron, aquellos que torturaron, aquellos que robaron, aquellos que violaron sistemáticamente los derechos humanos y hasta pusieron en riesgo la propia soberanía del país, son los que hoy tienen todos los beneficios del Estado democrático contra el que atentaron durante tanto tiempo. Diría que todo esto es entendible que sucediera en los 15 años en los cuales gobernaron junto con el Frente Amplio. Pero, ¿y en los más de 20 años restantes que gobernaron los partidos tradicionales? ¿Qué pasó? Nada. No hubo un solo reconocimiento a las decenas de víctimas a nivel oficial que dejó el levantamiento sedicioso. O sí hubo uno, que mucho tuvimos que ver, a pesar que después ni se nos invitó para el acto. El de Pascasio Báez. Tal vez el crimen más oprobioso de la historia política del Uruguay. Yo me pregunto, ¿por qué los políticos de los partidos fundacionales, que en gran medida deben su existencia como tales al martirologio de estos compatriotas, jamás lo reconocieron, a no ser alguna excepción que confirma esa más que llamativa regla? ¿Por qué jamás llevaron adelante, entre tantos actos de autoglorificación que gustan tanto a los políticos, alguno por lo menos recordatorio que no reparatorio? Hoy, en el Uruguay de hoy, en donde no existe un lugar en el que rendirles tributo a esos héroes, se puede decir que se les rinde tributo en todas partes con la libertad y la democracia. Sin embargo, es buena cosa que existan lugares en el que las nuevas generaciones conozcan sus nombres y a partir de ellos se cuenten sus historias de vida de gente común y corriente que, cumpliendo con su deber patriótico o por una mueca cruel del destino, ofrendaron su vida por el Uruguay tradicional. Queridos amigos, queridos compatriotas, hay una historia que nosotros denunciamos que tiene su puerta muy cerrada, pero hay otra historia que de a poco va juntando voluntades para abrirla. Y mientras se pesan en balanzas muy distintas, la verdad verdadera espera su hora de justicia. Es hora ya que dejemos de una vez por todas de seguir arando el porvenir de nuestros gurises con los viejos bueyes del pasado. Es hora ya de nuevos liderazgos que, en vez de comprometerse con sus intereses corporativos, se comprometan con las nuevas generaciones, que son el futuro de la patria. Yo creo que siempre hay un mañana
con una ventana para ver el sol. Y quiero un país para soñar con el milagro elemental de una esperanza cada día, porque habrá otro vino y otro pan con otra historia que contar para volver a comenzar. Vamos, Uruguay, todavía a cumplir con el compromiso con el porvenir. Soy Neri Pinato y esto es Estado de Situación. Pintada con acuarela en una hoja de papel, aunque muy humilde era mi primer bandera, nunca te olvidé. Aunque muy humilde era mi primer bandera, nunca te olvidé. Pasando el tiempo y serte fiel yo juré, al hacer mi juramento un beso del viento te hizo estremecer. Al hacer mi juramento un beso del viento te hizo estremecer. A la vuelta. Yo creo en ti, bandera mía. Yo creo en ti, yo creo en ti. Por verte libre y siempre erguida, quiero vivir, quiero morir. Yo creo en ti, bandera mía. Yo creo en ti, yo creo en ti. Sí. A tus hijos ya extranjeros no das el mismo calor, porque tus franjas de cielo no saben de credo, frontera o color. Porque tus franjas de cielo no saben de credo, frontera o color. Creo en tu imagen de patria y en tu mensaje de paz. Creo en tu luz de esperanza que alumbra mis ansias por tu libertad. Creo en tu luz de esperanza que alumbra mis ansias por tu libertad. Yo creo en ti, bandera mía. Yo creo en ti, yo creo en ti. Por verte libre y siempre erguida, quiero vivir, quiero morir. Yo creo en ti, bandera mía. Yo creo en ti, yo creo en ti. Yo creo en ti, bandera mía. Yo creo en ti, yo creo en ti. Neri Pinato, la voz de los sin voz.